¿sabes reconocer la voz de Dios en tu proceso? Esta es una pregunta que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos hacernos. En medio del ruido del día a día, en la vorágine de nuestras preocupaciones y anhelos, a veces se vuelve difícil escuchar esa susurrante melodía que nos guía y nos abraza. Es como estar en un bosque denso, rodeado de árboles altos y frondosos, donde el viento parece jugar entre las hojas, pero el murmullo del río cercano se pierde entre el canto de las aves. ¿Cómo podemos, entonces, distinguir esa voz divina que anhela hablar a nuestro corazón? La vida es un viaje, un camino lleno de giros y desvíos. Algunos días son soleados y tranquilos, mientras que otros se presentan como tormentas inesperadas. En esos momentos de incertidumbre, cuando el horizonte se oscurece y las dudas nos asaltan, es ahí donde necesitamos afinar nuestros oídos espirituales. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un testimonio que nace del dolor y la esperanza. Y cuando miramos hacia atrás, vemos cómo, en cada paso, hubo una guía, una dirección que no siempre reconocimos en su momento. Tal vez fue una palabra de aliento, un encuentro fortuito, o incluso un silencio que nos enseñó a esperar. Es en esos instantes que la voz de Dios se hace eco en nuestras almas. Te invito a reflexionar sobre un momento en tu vida en el que sentiste esa conexión, esa certeza de que no estabas solo. Tal vez fue cuando tomaste una decisión crucial, o quizás cuando enfrentaste una adversidad que parecía insuperable. En medio de la tempestad, su voz se manifiesta, recordándonos que somos amados, que tenemos un propósito. A veces, puede ser tan sutil como el roce del viento en tu rostro al amanecer. Otras veces, se asemeja a un grito que resuena en lo más profundo de tu ser. Y es en la quietud de nuestra alma que podemos discernirla. Imagina por un momento a un niño perdido en un parque lleno de risas y juegos. Su mirada se vuelve ansiosa, sus pasos inciertos. Pero, de repente, escucha la voz de su madre llamándolo. En ese instante, todo se ilumina. La ansiedad se disipa y el rumbo se aclara. Así es la voz de Dios en nuestras vidas. Nos llama, nos guía, y aunque a veces no la escuchemos con claridad, siempre está ahí, esperando a que nos detengamos y le prestemos atención. A menudo, nos distraemos con nuestras propias preocupaciones, olvidando que somos parte de un plan más grande. En esas ocasiones, es fundamental buscar momentos de silencio, de meditación, donde podamos sintonizar con esa frecuencia divina. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo profundo, un espacio donde podemos escuchar y ser escuchados. Es un refugio donde el alma puede hallar paz y el corazón, consuelo. En ese diálogo, la voz de Dios se convierte en una luz que guía nuestro camino, incluso en las noches más oscuras. En la historia de Samuel, encontramos un hermoso ejemplo de cómo reconocer esa voz. Un joven que, al principio, no sabía a quién respondía cuando le llamaban. Pero, a medida que prestó atención, aprendió a discernir, a seguir la dirección que se le daba. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad. A veces, es necesario que un amigo nos recuerde que Dios está hablando, que su voz resuena aún en medio de nuestras dudas. Y si en este momento sientes que la vida te ha gritado más fuerte que esa voz suave y amorosa, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás. Cuando miramos hacia el horizonte de nuestras vidas, a menudo nos encontramos rodeados de ruido. El clamor del mundo moderno, las exigencias del día a día, los ecos de nuestras propias preocupaciones pueden ahogar esa voz que, en lo profundo de nuestro ser, nos guía y nos ama. ¿Cómo, entonces, podemos aprender a reconocer la voz de Dios en medio de este bullicio? La respuesta está en la disposición de nuestro corazón y en la apertura de nuestra mente. A veces, la vida se presenta como un laberinto. Caminamos por senderos que parecen sin salida, enfrentando decisiones que nos generan ansiedad. Pero, ¿y si te dijera que en esos momentos de confusión, Dios está esperando, listo para susurrar la dirección correcta? Es en esos instantes, cuando sentimos la presión del mundo sobre nuestros hombros, que la voz de Dios se hace más clara. Es un susurro, una brisa suave que acaricia nuestra alma, recordándonos que no estamos solos. La clave está en cultivar la intimidad con el Señor. Así como una planta necesita agua y luz para crecer, nuestra relación con Dios necesita tiempo y atención.
A veces, nos olvidamos de que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. Es en esos momentos de quietud, cuando apagamos el ruido exterior y nos conectamos con lo divino, que comenzamos a discernir su voz. Imagina un amanecer en la montaña, donde el sol comienza a asomarse, iluminando lentamente el paisaje. Así es como la voz de Dios ilumina nuestras decisiones, una claridad que nos llena de paz. Recuerdo una ocasión en mi vida en la que me encontraba en una encrucijada. Las decisiones que debía tomar me parecían abrumadoras. Sentía que mi corazón estaba dividido, y el miedo se apoderaba de mí. Fue en medio de esa tormenta interna que decidí hacer una pausa. Me fui a un lugar tranquilo, lejos del ruido. Allí, en ese silencio sagrado, simplemente comencé a orar, a abrir mi corazón. No había palabras grandiosas, solo un anhelo profundo de escuchar. En ese espacio, escuché una voz suave, como un murmullo en el viento, que me decía, confía en mí. Esa simple frase fue suficiente para calmar mi tormenta. La voz de Dios no siempre es estruendosa, a menudo, es un suave recordatorio de su amor y guía. Reconocer la voz de Dios también implica estar alerta a las señales que nos rodean. A veces, se manifiesta a través de las circunstancias de nuestra vida o en las palabras de alguien cercano. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que una conversación casual se convirtió en un mensaje directo del cielo? Puede que estés hablando con un amigo y, de repente, sientas que sus palabras resuenan en tu interior, como si estuvieran dirigidas solo a ti. Esa es la forma en que Dios nos habla, a menudo usando a otros como mensajeros. En la vida de Jesús, vemos este principio en acción. Él se retiraba a orar, buscando la voz del Padre antes de cada decisión importante. Era en esos momentos de soledad y silencio que podía escuchar claramente la dirección divina. Siguiendo su ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo dedicamos a estar a solas con Dios? ¿Cuántas veces buscamos su guía antes de tomar decisiones? La respuesta a esas preguntas puede cambiar todo. Es esencial entender que Dios no busca complicar nuestras vidas. Su deseo es que vivamos en plenitud, en paz. A veces, lo que nos impide escuchar su voz es la sobrecarga de nuestra agenda, la prisa con la que vivimos. La paz que tanto anhelamos está a un susurro de distancia. Puede que hoy te encuentres cargado de. En medio del bullicio cotidiano, a menudo olvidamos que Dios habla en la quietud. Imagínate por un momento en un jardín sereno, donde cada hoja susurra una melodía de paz. Ese es el ambiente en el que podemos descubrir la voz de Dios. En nuestra búsqueda frenética de respuestas, a menudo pasamos por alto el susurro sutil que nos invita a detenernos y escuchar. ¿Cuántas veces hemos estado tan atrapados en nuestras preocupaciones que hemos dejado de percibir la dirección divina en nuestras vidas? Recuerdo una etapa de mi vida, llena de decisiones difíciles, donde el estrés me envolvía como una densa niebla. Cada día se convertía en un laberinto de opciones, y la presión me hacía sentir más perdido. En medio de esa tormenta emocional, decidí buscar un momento de silencio. Me dirigí a un pequeño parque, un refugio en el que el murmullo de la naturaleza se mezclaba con mis pensamientos. Allí, en la quietud, comencé a orar, a abrir mi corazón. Y fue en ese espacio de vulnerabilidad donde escuché la voz de Dios, suave y clara. Confía, me decía. Yo estoy contigo. La claridad de ese mensaje me devolvió la esperanza y la certeza de que no estaba solo. La voz de Dios puede manifestarse en los momentos más inesperados. A veces, nos habla a través de una melodía que resuena en nuestro corazón, una canción que parece contar nuestra historia. Otras veces, se presenta en un pasaje de la Biblia que parece haber sido escrito solo para nosotros. ¿Has experimentado esa conexión, donde las palabras cobran vida y se clavan en tu alma? Es un recordatorio poderoso de que Dios está en constante comunicación, esperando que estemos abiertos a su guía. Tal vez, al mirar hacia atrás, puedas identificar esos momentos cruciales en los que decidiste seguir un camino diferente y, al hacerlo, descubriste que había un propósito mayor detrás de cada paso. La voz de Dios no siempre es ruidosa, a menudo es un susurro en el viento, una invitación a entrar en su presencia. Es en esos momentos de reflexión, de pausa, donde encontramos la claridad que tanto anhelamos. Piensa en las veces que has sentido una inquietud en tu corazón.
Esa sensación de que algo no está bien, de que necesitas tomar un rumbo distinto. A veces, es fácil ignorar esa voz interior, pensar que es solo una corazonada. Pero, ¿y si esa inquietud es la forma en que Dios te está guiando hacia algo mejor? La fe nos invita a confiar en esas impresiones, a prestar atención a lo que el Espíritu Santo está susurrando a nuestra alma. El proceso de reconocer la voz de Dios es un viaje. No es un destino que alcanzamos de inmediato, sino un camino que se despliega ante nosotros. La práctica diaria de la oración y la meditación en su palabra son los pilares sobre los cuales edificamos nuestra capacidad de discernir. Así como un músico afina su instrumento, nosotros también debemos afinar nuestros corazones para escuchar su melodía. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que le dedicamos un espacio en nuestra vida, estamos ajustando nuestra sintonía. Quizás, en este momento, sientas que la confusión te rodea. Puede que te enfrentes a decisiones que parecen abrumadoras, caminos que no están claros. Te invito a que pauses y respires. Permite que la paz de Dios inunde tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Él conoce cada anhelo de tu alma, cada pregunta que te quita el sueño. ¿Por qué no tomas un momento ahora mismo para entregarle esas preocupaciones? Él está dispuesto a llevarlas. La carga que llevas puede ser más. En medio de la confusión, cuando sientes que el camino se torna incierto y las decisiones pesan más de lo que puedes soportar, es crucial recordar que la voz de Dios no siempre llega en forma de estruendo. A veces, se manifiesta en el susurro suave del viento, en la calidez de un abrazo, o en el silencio que precede a la respuesta que tanto anhelas. La vida, con sus altibajos, nos ofrece múltiples oportunidades para escuchar, pero debemos estar dispuestos a afinar nuestros corazones, a abrir nuestras almas para percibir esas señales sutiles. Piensa en las estaciones del año, cada una tiene su propio ritmo, su propio canto. En primavera, la vida florece, en invierno, el silencio y la calma parecen dominar. Así es el proceso de reconocer la voz de Dios. Hay tiempos de espera, donde parece que no hay respuesta, y otros de claridad, donde todo se ilumina. En esos momentos de penumbra, cuando el sol parece ocultarse detrás de nubes grises, nos invita a confiar. La fe se convierte en nuestra linterna, guiándonos en la oscuridad. Lo que hoy parece un callejón sin salida podría ser el preludio de un nuevo amanecer. Recuerdo una época en mi vida en la que estaba abrumado por la presión de decisiones que cambiarían mi rumbo. Me sentía perdido, como un barco a la deriva en medio de un mar agitado. Fue en esas noches de angustia, cuando el sueño se negaba a visitarme, que decidí buscar la voz de Dios con más intensidad. Me senté en mi habitación, en total silencio, y abrí mi corazón a su presencia. Fue allí, en ese espacio de vulnerabilidad, que escuché un suave susurro: confía en mí, estoy contigo. No fue una respuesta clara, pero fue suficiente para calmar la tempestad en mi interior. Así como los pastores conocían la voz de su pastor, nosotros también podemos aprender a reconocer la voz de nuestro Creador. Se trata de una relación. Cuando le dedicamos tiempo a la oración, cuando meditamos en su palabra, estamos construyendo un puente que nos une a Él. Ese puente se fortalece con cada palabra escuchada, con cada oración ofrecida. No se trata solo de pedir, sino de escuchar. No se trata solo de hablar, sino de estar en su presencia. La intimidad que desarrollamos con Dios nos permite sintonizar con su frecuencia, distinguir su voz en medio del ruido del mundo. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber si realmente es Dios quien está hablando? La respuesta no siempre es inmediata, pero hay señales que nos ayudan a discernir. La voz de Dios trae paz, incluso en medio de la tormenta. Te llena de esperanza y te impulsa hacia el amor. Si lo que sientes te aleja de la paz, si genera confusión y duda, probablemente no sea su voz. Permítele al Espíritu Santo guiarte. Él es el Consolador, el que te recuerda las promesas de Dios. Esa voz interior que te anima a seguir adelante, a no rendirte, a amar incluso cuando parece difícil, es el eco del amor divino. A veces, la voz de Dios llega a través de otros. Recuerdo una conversación con un amigo en un momento crítico de mi vida. Sus palabras, llenas de sabiduría y amor, resonaron en mi corazón como un eco de lo que Dios ya me había estado susurrando.
A veces, el Señor elige usar a quienes nos rodean para hablarnos. No lo olvides, la comunidad es un regalo de Dios. Escucha a quienes te rodean. Permite que sus palabras, guiadas por el amor, te lleven a ese lugar de claridad y paz. ¿Sabes? A veces, la voz de Dios es sutil, como un susurro en la brisa que acaricia tu rostro en una mañana fresca. Esa voz puede manifestarse en un consejo que recibes en el momento justo, en una canción que resuena en tu interior o en el silencio que te invita a la reflexión. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos tan ocupados con el bullicio y las distracciones que olvidamos detenernos y escuchar. Nos perdemos en la vorágine de lo urgente y dejamos de lado lo importante, la conexión con nuestro Creador. En un mundo que grita, la voz de Dios se presenta como un murmullo suave. Es el llamado que te invita a la calma, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de tus luchas, cuando las olas de la duda y el miedo parecen arrastrarte, esa voz divina te recuerda que no estás solo. Te dice que hay un propósito en cada paso que das, incluso en los momentos de incertidumbre. Cuando te sientas perdido, recuerda que su voz trae dirección. Es el faro que guía tu barco a puerto seguro. Imagina que estás en un desierto, rodeado de arena y soledad. Cada paso que das parece más pesado que el anterior. La sed te consume, y el sol ardiente te hace cuestionar si alguna vez encontrarás agua. Pero justo en ese momento, escuchas un susurro: no temas, yo estoy contigo. Es en esos momentos de desierto que la voz de Dios puede ser más clara, porque te lleva a un lugar de dependencia total en Él. Te enseña a confiar, a buscar en lo profundo de tu ser la fuente que nunca se agota. Recuerdo una etapa difícil de mi vida, cuando la incertidumbre se adueñaba de mis pensamientos. Una noche, mientras oraba, sentí una paz indescriptible. No sabía qué camino tomar, pero en ese momento, comprendí que no era necesario tener todas las respuestas. La voz de Dios me decía: descansa en mí. Yo tengo el control. A veces, la claridad que buscamos no vendrá en forma de un mapa detallado, sino en la certeza de que Él está contigo, abrazando tus miedos y tus sueños. Con el tiempo, aprendí a reconocer ciertos patrones en la manera en que Dios se comunica. Sus palabras nunca van acompañadas de condenación. En cambio, traen una calidez que envuelve el alma. Si te sientes abrumado por la culpa, si la voz que escuchas te hace sentir menos, es hora de detenerte y buscar la verdad. La voz de Dios edifica, no destruye. Te recuerda quién eres realmente, un hijo amado, lleno de propósito y de valor. En las Escrituras, vemos cómo Jesús se acercaba a los quebrantados, a los que se sentían perdidos. Su voz sanaba, restauraba y traía vida. A veces, incluso el silencio puede ser su voz. En un mundo donde estamos constantemente conectados, el silencio puede ser un regalo precioso. Cuando nos tomamos el tiempo para estar en quietud, para meditar en su palabra, comenzamos a escuchar lo que realmente importa. El ruido del día a día se disipa, y en su lugar, encontramos una resonancia profunda que nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias. En la quietud, encontramos el espacio para escuchar su susurro. Y no olvidemos la importancia de la oración. La oración es el puente que nos conecta con el corazón de Dios. A veces, puede parecer que nuestras palabras son solo ecos en el vacío, pero recuerda que cada palabra lanzada al cielo es escuchada. A través de la oración, nuestras almas se abren a la guía divina. Te animo a que hables con Él. En este viaje de vida, a menudo nos encontramos en medio de decisiones que parecen abarcar nuestra existencia misma. Y en esos momentos, la pregunta crucial resuena en nuestro interior: ¿realmente sabemos reconocer la voz de Dios en nuestro proceso? Es una pregunta que, aunque sencilla, puede abrirnos a un océano de entendimiento. La voz de Dios no siempre es un trueno que rompe el silencio, a menudo, es un suave susurro que llama a nuestro corazón en los momentos más inesperados. Piensa en la vida de Samuel, un joven que, en la quietud de la noche, escuchó una voz que le llamaba. Al principio, no reconoció quién le hablaba. Corrió hacia Eli, buscando respuestas. Pero fue en el silencio, en el aislamiento de su habitación, donde finalmente entendió.
A veces, somos como Samuel, atrapados en la confusión de nuestras propias experiencias, buscando respuestas en lugares que no son los correctos. Dios llama, pero debemos estar dispuestos a escuchar. La voz de Dios puede manifestarse en nuestra vida cotidiana de maneras sorprendentes. Tal vez sea a través de una conversación casual con un amigo, un pasaje que leemos y que resuena en nuestro ser, o incluso un momento de reflexión profunda mientras observamos el amanecer. En esos instantes, es como si el cielo se abriera y nos ofreciera una verdad que antes no podíamos ver. No subestimes esos momentos, son destellos de su amor y dirección. Cuando te encuentres perdido, cuando la duda se instale en tu corazón, recuerda esto: la voz de Dios siempre te empuja hacia adelante, hacia el crecimiento, hacia la luz. No te confunda la crítica o el juicio que a veces escuchas de otros o de ti mismo. Esa no es su voz. La voz de Dios es un faro que ilumina el camino, no un eco de desánimo. Te invita a levantarte, a buscarlo, a abrazar la vida con valentía, incluso cuando el camino parece incierto. En mi propia vida, he experimentado esa voz en momentos de profundo desánimo. Recuerdo una etapa en que todo parecía oscuro, como si las sombras se cerraran a mi alrededor. En medio de esa confusión, busqué en la oración una respuesta. Y fue en el silencio, en ese momento de vulnerabilidad, que escuché una verdad que me llenó de esperanza: no estás solo. Esa simple afirmación resonó con fuerza en mi espíritu. Dios no solo escucha, Él está presente en cada momento de nuestra vida. A veces, la dificultad radica en que nos aferramos a nuestras propias expectativas. Queremos que Dios hable de la manera que deseamos, en el tiempo que hemos marcado. Pero Él tiene un propósito más elevado. Quizás en tu proceso, sientes que la respuesta no llega. Puede que estés esperando un milagro, y sientes que el cielo está en silencio. Te animo a tener paciencia. A veces, el proceso en sí es parte del mensaje que Dios quiere revelarte. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, está siendo tejido en un cuadro más grande de su plan perfecto. Y aquí es donde entra la fe. La fe es la luz que nos guía cuando la voz de Dios no es clara. Es esa confianza que se asienta en nuestro corazón, recordándonos que Él tiene un propósito en cada situación. La fe es saber que, aunque no entendamos, Dios está trabajando en nuestro favor. En esos momentos de incertidumbre, cuando parece que la vida nos lanza a la deriva, es vital aferrarnos a su promesa. La voz de Dios nos sostiene, nos anima y nos llena de esperanza. Recuerda que cada vez que te acercas a Él, cada vez que te tomas un momento para escuchar, estás abriéndolas. En medio de la tormenta de pensamientos y emociones, es fácil perder el rumbo. Las dudas nos envuelven como sombras y, a veces, incluso nos hacen cuestionar nuestra relación con Dios. ¿Realmente puedo reconocer su voz? ¿Está ahí, en medio de mi confusión? La verdad es que, aunque a menudo parece que el silencio es ensordecedor, la presencia de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Es en esos momentos de desasosiego, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, que Él se manifiesta de maneras sutiles, a menudo imperceptibles para quienes estamos atrapados en nuestras propias expectativas. Imagina que estás caminando por un sendero de montaña, rodeado de árboles que susurran con el viento. De repente, una ráfaga de aire fresco te envuelve, llevándote a un lugar de calma. Así es la voz de Dios, a veces, llega como un suave susurro que nos invita a detenernos y escuchar, a salir del bullicio de nuestras propias inquietudes. En esos momentos de quietud, cuando nos rendimos a la prisa y la ansiedad, comenzamos a notar que su voz resuena en el silencio. Es ahí donde se revela la verdad. No siempre necesitamos respuestas inmediatas, a veces, es suficiente con saber que Él está presente, caminando a nuestro lado. La vida está llena de ruidos, las noticias, las opiniones de otros, nuestras propias inseguridades. Pero en medio de todo eso, hay un espacio sagrado que debemos cultivar. Ese espacio se encuentra en la oración, en la meditación, en la búsqueda sincera de su rostro. Cuando nos detenemos a escuchar, cuando le damos lugar a su voz en nuestro corazón, empezamos a discernir ese susurro que nos guía. ¿Te has tomado el tiempo de hacerlo?
Te invito a que, al final de este video, te unas a nosotros en oración, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más mensajes de aliento y esperanza. Reconocer la voz de Dios es un arte que se perfecciona con la práctica. Es un viaje de aprendizaje, en el que cada paso que damos nos acerca más a su corazón. Te animo a que te permitas ser guiado. Puede que en este momento estés atravesando un desierto, sintiendo que cada día es una lucha. Pero recuerda, el desierto no es un lugar de abandono, es un espacio de transformación. Dios utiliza esos momentos difíciles para purificarnos, para modelar nuestro carácter y prepararnos para lo que está por venir. A veces, en la fragilidad de nuestra condición humana, es donde encontramos la fortaleza de su amor. Quizás te sientas como un náufrago en un mar de incertidumbre. Pero en medio de esas aguas turbulentas, hay un faro que brilla con fuerza. La voz de Dios se convierte en nuestra guía, iluminando el camino incluso cuando no podemos ver más allá de la próxima ola. Cada palabra que nos susurra es un recordatorio de que no estamos solos. Cada promesa de su palabra es un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Es vital que aprendamos a distinguir entre las voces que nos rodean. Hay muchas que intentan desviarnos de nuestro propósito, voces que siembran duda, temor y confusión. Pero la voz de Dios es distinta, es una voz que trae paz. Es un murmullo que acaricia nuestro ser, que nos recuerda que somos amados, que estamos en su mano. Cuando te sientas perdido, cuando la oscuridad parezca envolverlo todo, busca ese susurro, busca esa luz. Él está ahí, esperándote para que abras tu corazón y le permitas hablar. Cuando nos encontramos en medio del proceso, a menudo la vida parece un laberinto. Cada giro y cada esquina pueden estar llenos de incertidumbre. Pero, querido amigo, es precisamente en esos momentos en que necesitamos afinar nuestro oído, abrir nuestro corazón y discernir la voz de Dios que nos llama. Esa voz, que puede ser suave como un susurro, se manifiesta en las pequeñas cosas, en la risa de un niño, en el canto de un pájaro al amanecer, en la brisa que acaricia nuestra piel. Es ahí, en la simplicidad de la vida, donde su amor se hace palpable. Imagina por un momento a Samuel, aquel niño en el templo, escuchando la voz de Dios por primera vez. Era una voz que llamaba su nombre, una voz que traía consigo un propósito. Y aunque al principio no la reconoció, algo en su interior lo llevó a buscar la respuesta. Así también nosotros, muchas veces no reconocemos esa voz porque estamos demasiado distraídos por el ruido del mundo. Pero Él no se cansa de llamarnos. Su persistencia es un recordatorio de que estamos siempre en su mente y en su corazón. En nuestra travesía diaria, es fácil perderse entre las exigencias de la vida. Las voces de la cultura, las opiniones de quienes nos rodean, incluso nuestros propios pensamientos pueden volverse un estruendo ensordecedor. Pero, en medio de ese caos, hay un eco que resuena con claridad y verdad. La voz de Dios no es una voz de condenación, sino de amor y dirección. Cuando decides detenerte, respirar hondo y escuchar, te das cuenta de que su palabra tiene el poder de calmar tus tormentas internas. Es como cuando estás en un bosque, rodeado de árboles altos y frondosos, y de repente escuchas un murmullo suave. Es el viento que susurra entre las hojas, una melodía sutil que te invita a prestar atención. A veces, la voz de Dios se presenta de manera inesperada, a través de un amigo que te ofrece palabras de aliento, en una canción que resuena con tu dolor, o en un pasaje de la Escritura que parece haber sido escrito solo para ti. En esos momentos, recuerda que Dios está utilizando cada elemento a tu alrededor para hablarte, para guiarte. Quizás te has sentido en la incertidumbre, como si estuvieras caminando en la niebla, sin saber qué dirección tomar. Es precisamente en esos instantes de confusión donde más necesitamos aferrarnos a su voz. Confía en mí, nos dice. Aunque no veas el camino, yo soy la luz que te guiará. Esa promesa es un faro en la neblina, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje. Cada paso que damos puede estar impregnado de su presencia si elegimos escuchar y seguir su dirección. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que me sentía atrapado en un ciclo de dudas. Cada decisión que tomaba parecía llevarme a un callejón sin salida. Una noche, mientras oraba, sentí una paz que superaba toda comprensión. Era como si una voz tierna me susurrara al oído:
todo está en mis manos. En ese instante, comprendí que la voz de Dios es una invitación a la paz, a la confianza, a soltar el control. Cuando aprendemos a escuchar esa voz, comenzamos a experimentar un sentido renovado de propósito y dirección. Dios desea que tengamos una relación íntima con Él, que aprendamos a reconocer su voz en cada etapa de nuestra vida. Quizás hoy te sientas distante, atrapado en tus propios pensamientos o en el torbellino de tus emociones. Pero no olvides que, incluso en la distancia, su amor sigue presente. En medio de la confusión y el ruido del mundo, la voz de Dios se alza como un susurro suave, una melodía en medio del caos. A veces, puede parecer que está lejos, como un eco distante en un vasto desierto. Pero, querido amigo, esa voz nunca se ha apagado, solo hemos perdido la capacidad de escucharla. En nuestras luchas diarias, en las tormentas de la vida, es fácil olvidar que Dios está presente. Sin embargo, Él está ahí, siempre dispuesto a guiarnos, a mostrarnos el camino, incluso cuando nuestras emociones parecen abrumarnos. Te invito a recordar aquellos momentos de quietud, esos instantes en los que, a pesar de las circunstancias, una paz inesperada invadió tu ser. Puede que hayas estado enfrentando decisiones difíciles o una pérdida desgarradora. Y, de repente, en medio de la tempestad, sentiste esa voz suave que decía, no temas, estoy contigo. Esa voz es la esencia del amor divino, un recordatorio de que, aunque el mundo se tambalee a tu alrededor, tus pies están firmes en la roca que es Cristo. Imagina un niño en un parque lleno de juegos. Todo a su alrededor es ruido y movimiento, pero, de repente, escucha la voz de su madre llamándolo. En medio de todo, esa voz resuena con claridad, y el niño se detiene. Su corazón se llena de confianza, sabe que su madre está allí, que la protección y el amor la rodean. Así es con nosotros. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, nos detenemos en medio del bullicio. Nos llenamos de confianza y sabemos que estamos seguros en sus brazos. Dios no solo quiere que lo busquemos en momentos de angustia, sino también en los momentos de alegría y celebración. Cada día es una oportunidad para escuchar su voz, para deleitarnos en su presencia. Hay algo tan hermoso en los pequeños detalles de la vida, el canto de un pájaro al amanecer, el aroma del café recién hecho, las risas compartidas con amigos. En todo eso, Dios habla. Cada rayo de sol es una invitación a reconocer que Él está en control, que su amor es un abrazo constante que nos envuelve. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber si realmente es su voz la que escucho? La respuesta está en la relación. Cuanto más pasamos tiempo con Él, más fácil se vuelve discernir su susurro. Es como desarrollar una amistad profunda, aprendes a reconocer los matices de su voz, a discernir lo que proviene de su corazón. Y en esa relación, encontramos la clave para enfrentar cualquier adversidad. Cuando nuestros corazones están alineados con su voluntad, las decisiones se convierten en caminos de luz. Recuerdo una etapa en la que estaba indeciso sobre mi futuro. Las voces del miedo y la duda me rodeaban, pero en medio de esa tormenta, decidí dedicar tiempo a la oración y la meditación. Cada día, me sentaba en un rincón tranquilo, permitiendo que las palabras de las Escrituras fluyeran sobre mí. Un día, mientras leía, sentí una claridad en mi corazón, ve y actúa. Esa voz no solo me dio dirección, me llenó de una paz que superaba cualquier inquietud. En ese momento, comprendí que la voz de Dios no es solo un consejo, es un impulso hacia el propósito. La vida está llena de decisiones, y cada una de ellas puede ser una oportunidad para escuchar. Algunas veces, nos atrevemos a preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Otras, simplemente necesitamos estar en silencio, esperando. En ese espacio sagrado, Dios comienza a revelar lo que está en su corazón. Te animo a crear esos momentos. En medio del ruido y la confusión de la vida, es vital encontrar esos momentos de calma donde podamos sintonizar con la voz de Dios. Es como estar en un vasto desierto, rodeado de ecos de incertidumbre, pero con un oasis de paz esperando ser descubierto. Ahí, en ese silencio, se encuentra la respuesta que tanto anhelamos. Pero, ¿cómo logramos reconocer su voz entre tantas distracciones? A veces, es en las pequeñas cosas donde podemos escuchar su llamado, en el murmullo del viento que acaricia nuestro rostro o en el canto de un pájaro al amanecer.
Esos instantes nos recuerdan que Él está presente, que su amor nos rodea. Imagina que estás en un sendero rodeado de árboles. Cada hoja susurra una verdad, cada rama sostiene la promesa de un nuevo comienzo. Así es la vida, un camino lleno de decisiones, y cada paso que damos puede ser guiado por esa voz amorosa que nos dirige. En el fondo de nuestro ser, hay un anhelo por escuchar esa guía, ese consejo que nos empuja hacia adelante. A veces, nos encontramos en una encrucijada, y la voz del temor se hace más fuerte. Pero recuerda, la voz de Dios es suave y constante, como el murmullo de un arroyo que fluye serenamente, invitándonos a dejar atrás nuestras preocupaciones. En una de esas ocasiones en que me sentía perdido, me detuve y decidí simplemente escuchar. No era fácil, pero en el silencio de mi corazón, sentí una paz que comenzó a invadir cada rincón de mi ser. Fue un momento de revelación, entendí que escuchar a Dios requiere no solo de nuestras palabras, sino también de nuestra disposición a callar y a ser receptivos. La oración se transforma en un diálogo donde nuestras ansias se encuentran con su amor infinito. Tal vez, hoy sea el día en que te animes a hacer lo mismo. Dedica un tiempo a estar en su presencia, a escuchar lo que Él tiene para ti. Recuerdo una historia que me impactó profundamente. Un hombre, enfrentando una gran decisión, decidió ir a un lugar apartado. Se sentó bajo un árbol frondoso, con la esperanza de escuchar a Dios. Pasaron las horas y, a pesar del silencio, él permaneció. Finalmente, cuando menos lo esperaba, una brisa suave acarició su rostro, y en su corazón, sintió una voz clara: confía en mí. No fue una respuesta directa a su pregunta, pero sí fue un recordatorio de que, independientemente de la decisión, Dios estaba con él. Esa voz, aunque simple, transformó su miedo en valentía. A veces, lo que necesitamos no es una respuesta concreta, sino la certeza de que Él está con nosotros en cada paso. Así que, querido amigo, cada vez que te enfrentes a una duda, pregúntate: ¿estoy dispuesto a escuchar? La disposición es clave. Cierra los ojos, respira profundo y permite que las palabras de su amor inunden tu mente. No hay prisa, no hay necesidad de apuro. La verdad se revela en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Hay un poder extraordinario en el silencio, en el momento en que decidimos soltar nuestras expectativas y simplemente estar. En esos momentos, su voz se vuelve más clara, más fuerte. Te animo a que, si este mensaje ha tocado tu alma, compartas esta reflexión con alguien que necesite escuchar hoy. La voz de Dios puede resonar en el corazón de muchos, y tú puedes ser el puente que conecta a otros con su amor. A veces, somos como un teléfono móvil que necesita ser recargado. En nuestras vidas, esa recarga espiritual proviene de escuchar y conectar con Dios. Las distracciones del mundo moderno pueden. La vida puede parecer un torbellino, un sinfín de voces compitiendo por nuestra atención. En medio de esa cacofonía, la voz de Dios nos llama con un susurro. ¿Sabes reconocerla? A veces, es un susurro cálido que nos envuelve como la brisa suave en un atardecer. Otras veces, es un grito de amor que despierta nuestra alma, llamándonos a levantarnos y seguir adelante. Pero, ¿estamos realmente en sintonía con ese mensaje divino? Imagina por un momento que estás caminando por un sendero cubierto de hojas secas. Cada paso que das emite un crujido, un sonido que parece amplificarse en el silencio del bosque. Así es nuestra vida, cada decisión, cada paso, se siente pesado con el ruido del mundo. Pero en ese mismo silencio, Dios está hablando. En cada crujido de esas hojas, hay una oportunidad para escuchar su voz, para discernir la dirección que Él quiere que tomemos. Pero, ¿estamos prestando atención? Recuerdo una temporada en mi vida en la que me sentí completamente perdido, como un barco a la deriva en un mar agitado. Las olas de la incertidumbre golpeaban sin piedad. En medio de esa tormenta emocional, tomé un momento para estar en silencio, para cerrar los ojos y simplemente escuchar. Fue en ese instante que sentí la voz de Dios, suave pero firme, diciéndome que no estaba solo, que incluso en la tempestad, Él era mi ancla. Esa revelación cambió todo. Me di cuenta de que la claridad no siempre llega de forma explosiva, a veces, es un susurro que se desliza en nuestro corazón, calmando la tormenta interna. La clave está en la disposición.
Estar abierto a escuchar a Dios significa soltar nuestras propias expectativas y permitir que su voz rompa las barreras que hemos construido. En la búsqueda de respuestas rápidas, a menudo olvidamos que Dios no siempre responde de inmediato. A veces, es en el silencio donde su voz se convierte en un faro de luz, guiándonos a través de la oscuridad. Necesitamos aprender a esperar, a confiar en su tiempo perfecto. La paciencia se convierte en un acto de fe, un acto que nos lleva a un lugar de profunda paz, donde podemos finalmente escuchar lo que Él tiene para nosotros. Es fácil distraernos, especialmente en nuestra era moderna. Los teléfonos, las redes sociales, las exigencias del día a día pueden ahogar esa voz sutil. Te invito a hacer una pausa, a desconectar de lo exterior y a conectar con lo interior. Encuentra un rincón tranquilo, respira profundamente y deja que el mundo se desvanezca por un momento. En ese espacio sagrado, permite que las palabras de amor de Dios fluyan en tu corazón. A veces, el silencio nos habla más que cualquier palabra. Algunas veces, esa voz puede desafiarnos. Nos llama a salir de nuestra zona de confort, a dar pasos que nos aterrorizan. Pero recuerda, lo que hoy parece un reto, mañana puede convertirse en tu testimonio. Dios está forjando algo en ti, y cada desafío es una oportunidad para crecer. Él no solo habla en los momentos de claridad y éxito, también se manifiesta en nuestras luchas. En esos momentos de duda, cuando nos encontramos en la encrucijada, tenemos que recordar que incluso el camino más oscuro puede ser iluminado por su luz. Y no olvides, querido amigo, que hay poder en la comunidad. No estás solo en este viaje. A veces, Dios usa a otros para hablarnos, para recordarnos su amor inquebrantable. Al compartir nuestras experiencias, nuestras dudas y nuestras luchas, creamos un espacio donde las voces de la fe pueden resonar. En medio de esos momentos inciertos, es cuando más necesitamos prestar atención a la voz de Dios. Imagina un niño pequeño, perdido en un parque abarrotado, llamando a su madre. Su voz, aunque suave, se alza por encima del murmullo del mundo. Y aunque las distracciones son muchas, su madre, que conoce el timbre de su voz, se apresura a su encuentro. Así es nuestra relación con Dios. A veces, en la vorágine de la vida, es fácil perder de vista esa voz suave, pero está ahí, esperando que la reconozcamos, que la llamemos, que nos acerquemos a ella. Es fundamental entender que esta voz no siempre viene envuelta en grandilocuencia. Puede ser un susurro, una corazonada, un pensamiento que emerge de la profundidad de nuestra alma. Quizás es un verso de la Biblia que resuena en nuestra mente en el momento justo. O tal vez es una canción que escuchamos, una palabra de aliento de un amigo, un gesto de bondad inesperado. Dios se manifiesta de maneras que a menudo subestimamos. Así que te invito a estar alerta, a abrir tus ojos y oídos a lo que te rodea, porque la voz de Dios puede llegar en los momentos más insospechados. Hay veces en que esa voz nos dirige hacia lo desconocido, a situaciones que parecen aterradoras. ¿Pero acaso no es ahí donde se encuentra el verdadero crecimiento? Cuando miras hacia atrás, a los momentos en que te lanzaste a lo incierto, te darás cuenta de que Dios siempre estuvo contigo. Quizá no lo sentiste en ese instante, pero una vez que avanzaste, su presencia se volvió inconfundible. No dejes que el miedo te impida avanzar. Recuerda que cada paso de fe es un paso hacia tu propósito. En el Salmo 23, encontramos la hermosa promesa de que incluso en el valle de sombra, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Esa es la voz que te llama a caminar, a confiar, incluso cuando el camino parece nublado. No es fácil. A veces, la vida se siente como un desierto árido, pero en medio de la sequedad, su voz puede ser la brisa fresca que te renueva. Aunque las circunstancias sean adversas, recuerda que Dios usa esos momentos para moldear tu carácter. Piensa en Job, quien atravesó tormentas que muchos de nosotros no podríamos siquiera imaginar. A pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de buscar la voz de Dios. En sus lamentos, en sus preguntas, en su dolor, aún había un anhelo profundo de conexión. En su historia, encontramos una lección poderosa, que incluso en la angustia, podemos escuchar la voz de Dios, que nos invita a confiar en su plan, aunque no lo entendamos todo. No estás solo en este camino. A veces, la voz de Dios se escucha a través de otros.
En esos momentos en que te sientes abatido, un amigo puede llegar con una palabra de esperanza, un abrazo reconfortante, un simple estoy aquí para ti. Esas conexiones humanas son parte del diseño divino. Dios ha creado la comunidad para que podamos apoyarnos mutuamente, para que las voces de fe se entrelacen y fortalezcan nuestro andar. Te animo a que busques esos momentos de comunidad. Comparte tus luchas, tus dudas. Cuando lo haces, permites que otros se conviertan en instrumentos de la voz de Dios en tu vida. No subestimes el poder de la oración conjunta, de las charlas sinceras, de los abrazos que dicen más que 1000 palabras. En la unidad, encontramos fortaleza. En la vulnerabilidad, hallamos la autenticidad. Pero, querido, en este camino de fe, a menudo nos enfrentamos a decisiones que parecen abrumadoras, momentos en los que el ruido del mundo puede ahogar la voz suave y constante de nuestro Creador. Pero, ¿cómo podemos discernir esa voz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos reconocer la guía divina que nos acompaña en cada paso, en cada decisión que tomamos? Hay un pasaje en la Escritura que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Esta afirmación es un recordatorio poderoso de que, si estamos atentos, podemos escuchar a Dios en cada rincón de nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros. Piensa en una ocasión en la que te sentiste perdido, como si estuvieras en un laberinto sin salida. En esos momentos, la voz de Dios puede manifestarse como un susurro en tu corazón, una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás se presenta como un impulso para hacer algo bueno, un deseo de ayudar a otro, o incluso una llamada a la acción que no esperabas. Es fácil ignorar esos susurros, sobre todo cuando estamos atrapados en nuestra propia angustia, pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad que necesitamos afinar nuestros oídos y abrir nuestros corazones. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía atrapado, como si las puertas estuvieran cerradas a mi alrededor. Durante semanas, luché con la incertidumbre, cuestionando mi propósito, mis decisiones. Pero en un día particularmente sombrío, decidí ir a un parque cercano. Mientras paseaba, escuché a un grupo de personas orando en voz alta. Me detuve y, sin pensarlo, me uní a ellos. En ese instante, el peso que llevaba se sintió un poco más ligero. Las palabras que estaban pronunciando resonaban en lo más profundo de mi ser. Era como si Dios estuviera hablándome a través de cada oración. En ese espacio sagrado, rodeado de desconocidos, sentí la confirmación de que no estaba solo. Dios estaba allí, y su voz se hacía eco en mi corazón. La voz de Dios también puede llegar a nosotros a través de los momentos de silencio. En la quietud de la mañana, cuando el mundo aún está dormido y la luz del amanecer comienza a filtrarse, puedes encontrar un tiempo especial para escuchar. Este es un regalo que a menudo pasamos por alto. La meditación, la lectura de la palabra, el simple acto de estar en la presencia de Dios nos permite afinar nuestra percepción. Te invito a que busques ese momento de calma. Dale a tu alma la oportunidad de respirar, de hablar con Dios y de escucharle. Es fundamental recordar que no siempre nos encontraremos en el camino de la fe sin tropiezos. La duda puede surgir, y con ella, la necesidad de reafirmar nuestra confianza en la voz de Dios. En esos momentos, no dudes en buscar apoyo. La comunidad a tu alrededor puede ser un faro de luz. Un hermano, una hermana en la fe, puede ofrecerte la perspectiva que te falta. La oración compartida, la conversación honesta, incluso el simple acto de estar presente para alguien, puede ser la forma en que Dios elige hablarte. No subestimes esos momentos, son parte del tejido divino que nos une. Quizás estés atravesando un desierto en este momento, sintiendo que las cosas no tienen sentido. Pero recuerda que cada desierto tiene su propósito. Es en esos espacios de sequía que la voz de Dios puede resonar más fuerte. Te está preparando, moldeándote para algo grande. Las pruebas que enfrentas no son en vano, son parte de un proceso divino de transformación. Lo que hoy duele, mañana será tú.